Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo de paz y bien. Vamos a invitar a nuestra colega Olga para que en este momento se conecte a nuestro en vivo. Entonces, bueno, buenas noches. Vamos saludándolos a los que nos ven en directo. Buenas noches desde Colombia. Buenas tardes en Estados Unidos. Y buenos días o buenas madrugadas desde Europa. Así que vamos a estar en este espacio el día de hoy. Vamos a estar con una colega que en este momento se encuentra en Estados Unidos. Entonces, vamos a estar conectadísimos en esta reunión. Listo, por acá ya se va conectando nuestra amiga. Olga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú me escuchas, cierto? Sí, te Listo, escucho entonces, claro. espérame un segundito, vamos a dar unos 2 minuticos a que todos ingresen. Y mientras tanto, yo voy acá también, empezando por acá. Permíteme un segundito. Claro que sí, vale, no hay problema. Bueno, voy saludando a las personas que ya se van a ir conectando. Bueno, es nuestro primer en vivo, así que estamos aprendiendo muchas cositas el día de hoy y qué gusto poderlo compartir al lado de personas y seres maravillosos como ustedes. Ya también, como les decía ahorita, les di la bienvenida a este encuentro a los que están desde varias partes del mundo, ya saludé a Europa, ya saludé a Estados Unidos, me falta África, Asia y Oceanía. De resto, yo creo que ya estamos muy bien conectados acá en este encuentro y en este espacio. Ah, Eh, qué bueno. ¿Qué más, Olga? ¿Cómo estás? En nuestro primer Muy café ya. buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, para los que no nos conocían, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Olga Lucía Guerrero, soy psicóloga magíster en psicología clínica y de la salud. Y hoy estamos aquí con nuestro compañero, Víctor. Sí, espérame un segundito. Yo ya tengo mi mate, ya tengo acá mi mate. Claro Ya que estamos acá sí, yo aquí ya estoy listos. con mi café esperando. Perfecto. Bueno, ahora sí, ¿a quién más quieres saludar? A ver, yo pues nada, digo que todos los que nos escuchan desde los diferentes lugares, Bogotá, lo que es Colombia, Estados Unidos, no sé, desde los diferentes lugares donde nos vean, nos escuchen, un fuerte saludo y un abrazo de bienvenida a este nuestro primer en vivo. Es decir, bueno, antes de entrar en tema, porque vamos a esperar a que se vayan uniendo personitas, antes de entrar en tema y en materia de todo lo que se nos avecina en estos lados, ¿qué pueden esperar las personas? Sin adelantar mucho, ¿qué pueden esperar las personas de nosotros? ¿Qué pueden esperar? No, pues en este canal o el día de hoy. Yo creo que el día de hoy, primero, y así sucesivamente en el canal. Bueno, el día de hoy, oh, mira, nos están saludando desde Curazao, Emprendimiento, muy buenas tardes. Bienvenido a los profundos y a Una ventana al cielo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las emociones. Yo creo que esta semanita, estos días se han venido, han podido ir ingresando a nuestras páginas, se han dado cuenta que hemos estado hablando de las emociones, hemos dado algunos tips, hemos dado algunas estrategias, pero el día de hoy queremos hacerlo así ya más como desde la vista del otro. Por eso quería que tú hoy también participaras en este en vivo y nos comentaras desde tu experiencia, porque también tenemos una experiencia de vida aquí muy grande que nos la va a compartir en un momento Víctor. Y vamos a empezar con ese tema tan importante como es el de las emociones. Claro que sí. Bueno, esa es una realidad, es una realidad. Vamos a estar hablando pues un poco de varias cosas. Bueno, quizás en este mismo camino, en este mismo proceso vamos a empezar a hablar, sí, ¿por qué no? De mi propia vida, pero también de la tuya, ¿no? Porque también es importante que conozcan un poco de ti. No solamente vienen a conocerme a mí, sino a conocernos a ambos, a ambos. Claro que sí. Yo considero que somos seres humanos tan abiertos y tan grandes que cada persona desde su ser deja tanto aporte a la humanidad
O sea, eso es una cosa de las que también vamos a desbloquear, ahí vamos dando una pista de lo que vamos a hablar, a empezar a desbloquear ese pensamiento que en ocasiones nos genera tantas cosas mentales. Y mentales no estoy diciendo porque a veces también la palabra mental suena algo como caótico, como algo como que eso no se puede hablar, no, mejor dicho, eso es una, el que hable de mental en ese momento es porque o está loco o ya está en las últimas, y no, también hay que Esas son aprenderlo. creencias erróneas que también nos toca ir aclarando con el paso del tiempo. Por eso lo importante que digamos todas esas preguntas, esas inquietudes, esas dificultades que ustedes vean que se puedan estar presentando, nos pueden dejar esas inquietudes y nosotros con el paso del tiempo vamos a ir solucionando y vamos a ir dando también estrategias y técnicas para ir mejorando bueno, en las dificultades que se estén presentando o en las situaciones que estemos identificando nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los diferentes lugares o contextos donde nos estamos también desenvolviendo. Claro que sí, la idea que estemos acá es precisamente para desmitificar también. Ahí Claro también que hay otra clave. Y vamos a empezar, ya hay unos videos construidos, pero también vamos a seguir nutriendo nuestras redes con estos mitos, porque es una de las cosas que me ha llamado la atención, empezar a desmitificar tantas cosas que se tienen alrededor precisamente de nuestras profesiones, sobre todo de las profesiones de salud mental, porque en ocasiones hablar de estos temas se ha convertido en tabú, y más después de la pandemia, notamos que se ha convertido en un tabú demasiado grande, porque o es una excusa también lo he encontrado como excusa con personas que he hablado, porque ya antes quizás era tabú y ahora ya todo es culpa de la pandemia. Sí, la pandemia tiene mucho, no. pero también hay que responsabilizarse de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Ujú. Eso sí es verdad. Muchas veces la pandemia lo único que nos hizo fue darnos cuenta de los errores que estábamos cometiendo en pareja, en familia, en los diferentes contextos. Eso fue lo único que nos dio a conocer. Pero del resto, son errores de nosotros. Nosotros mismos fuimos como que los que estuvimos en esa burbujita, haciendo de pronto, permitiendo que el contexto girara a nuestro alrededor, en nuestra zona de confort, y llega la pandemia y todo se alborotó, todo cambió. Entonces, no es culpa de la pandemia, pues sí, de pronto sufrimos algunas cositas pues por el mismo aislamiento, pero todo lo que sucedió en hogar, todo lo que sucedió fuera prácticamente en algunas cosas, también fue culpa de nosotros. Claro que sí, también hay Mm. que, es que eso es ¿No? la responsabilidad que tenemos que tener de nuestros procesos. ¿Por qué? Porque en ocasiones le echamos la culpa al otro. El otro puede tener algo, pero a veces nos dedicamos a echarle la culpa al otro y no a preguntarnos nosotros. Por eso es Entonces, mejor hablar de mí y no de tú. de hecho, mira lo que acabamos de hacer. A veces nosotros decimos tú, pero ¿cuántos dedos me están señalando a mí? Sí, ahí sí tienes toda la razón. Bueno, entonces vamos a ir anunciando en nuestras redes. Yo voy a poner acá en pleno en vivo, voy a poner en mis redes que ya estamos transmitiendo para los que se deseen conectar, para que no se les olvide pues nuestro encuentro. Y bueno, y vamos empezando a hablar al respecto de esto, porque estamos Claro acá. que sí. Estamos tomando tú un Pues bueno, café, un rico matecito. yo tengo mi rico y delicioso café aquí ya para empezar. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque las emociones son una parte fundamental de lo que somos como seres humanos. Todos experimentamos una amplia de sentimientos, desde la alegría, la felicidad, la tristeza, el miedo, que son emociones. Sin embargo, muchas veces pueden ser abrumadoras. También, cuando no sabemos controlar esas emociones, pueden llegar a ser abrumadoras y pueden impedirnos aprovechar al máximo todas las situaciones de nuestra vida. Los contextos, los lugares, muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y se nos olvida que podemos compartir y hacer mil cosas con las demás personas. Por eso es importante aprender a identificarlas, a entender las emociones y así también, pues, si vemos que se nos dificulta, aprender algunas técnicas para gestionarlas. Porque es que las emociones no son negativas, nosotros tampoco podemos llegar a empezar a ver las emociones como algo negativo y reprimirnos. Nada, al contrario, tenemos que aprender a identificar esas emociones y a mejorarlas, a trabajar en pro del bienestar de las mismas emociones. Y con ellas mismas también aprendemos a crear, a hacer cosas nuevas.
O dime tú, Víctor, ¿qué opinas al respecto sobre esas emociones? Claro, las emociones pueden ser un pequeño río tranquilo, No, pero puede convertir en un momento en una cascada voraz y agresiva que puede arrasar lo que hay en el paso. De hecho, también es una comparación muy interesante porque el agua tiene memoria. Entonces, donde en algún momento pasó algo, así sea un hilito pequeño, ese hilito pequeño se puede convertir en algo desbordante. claro que Y sí. precisamente donde están las emociones es un tema que no es de juego. Ya hay mucha filmografía hoy en día de esto. Y de hecho les vamos a recomendar una película para que la vean ya no desde una perspectiva que quizás muchos la han visto, sino también desde este tema de las emociones. Y también es importante aclarar que las emociones nos pueden a veces jugar malas pasadas cuando no las sabemos gestionar. Eso sí es verdad. Por eso es que tenemos que aprender a identificar las que son de diferentes formas. Porque es que en sí son sentimientos complejos que involucran una variedad de componentes porque está involucrada lo que es la cognición, todo lo que es esa experiencia subjetiva y aparte de eso nuestras respuestas fisiológicas. Entonces son varios componentes que se ven involucrados al momento de expresar una emoción. Por eso lo importante de aprender a identificarlas y a trabajar en ellas, porque así como el miedo, la tristeza, la ira, no sé, la sorpresa, nos generan una emoción diferente, podemos utilizarlas de forma positiva para crear. ¿O tú qué crees? ¿Será que podemos crear aparte de las emociones? O las emociones negativas, como dirían muchos, que de pronto creemos que la emoción, que la tristeza, la ira, de pronto el miedo, la sorpresa. Pues a ver, voy a poner un ejemplo muy claro y un ejemplo muy cercano Mm, desde el arte. Hay una señora que se volvió muy famosa, una mujer mexicana. Vamos a ver si de pronto tú la identificas. Si yo te digo una mujer mexicana que estuvo postrada en cama, pero pintada, y se le representa porque usaba bigotico, ¿de pronto sabes quién es? no. No, vamos a ver, vamos a ir dando pistas. Esta mujer, y para que se den cuenta de pronto los que ya saben quién es, y recordar un poquitico quién es ella, eh, esta mujer estuvo postrada en cama, sentía dolor, tristeza, angustia muchas veces, hay varias películas alrededor de ella, pero ella, a pesar de eso, no vio eso tampoco como algo que la fuera a parar en su quehacer, sino a través del arte hizo catarsis. Ella es nada más y nada menos que la pintora mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo, sí, tienes toda la razón. Entonces mira que hay un ejemplo grandísimo desde el arte. Otro ejemplo que te puedo poner desde el arte que en este momento se me viene a la cabeza es un artista, un creador de obras de teatro, un escritor de teatro. Este hombre fue un hombre que atravesó muchas dificultades en su vida. Voy a poner dos ejemplos porque estuvieron ambos en el mismo sitio. Y este hombre aprovechó este sentido para encontrarle un sentido a su vida, valga la redundancia, porque él escribió una obra de teatro tan hermosa en un contexto donde la muerte pululaba por montones, porque lo único que se esperaba era el otro día amanecer muerto o que lo mataran, y pudo construir una obra de teatro que se llama Jackson y el ladrón de la Navidad. Estuvo, Qué bien. estuvo en un campo de concentración nazi. Se cree que fue compañero de Víctor Frank y de San Maximiliano María Kolbe. Y estos tres, iba a hablar de ellos, pero estos tres hombres, a pesar de su dificultad y a pesar de la angustia y la tristeza que se podía vivir en los campos de concentración, sacaron grandes cosas. Uno de ellos, San Maximiliano Kolbe, muere en el campo de concentración, asesinado por manos de la Gestapo, y Víctor Frank y el otro autor, el escritor de teatro, salen y pueden contar estas historias, y Víctor Frank pues construye todo un movimiento desde la logoterapia hermosísimo, y hoy en día se sigue hablando mucho de eso. Entonces mira que las emociones no son siempre negativas. Bueno,
tú me estás hablando de un campo de batalla, de diferentes contextos, entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Cuéntame, porque pues, si estamos hablando de un campo de batalla, entonces, ¿será que vienen de la guerra? ¿Me estás diciendo de la enfermedad? ¿Vienen desde la enfermedad? No sé, no entiendo. Contéstame, ¿tú dónde crees que vienen esas emociones? Bueno, las emociones realmente se construyen con nosotros mismos. Es una construcción de un tú a tú. Si uno pudiera tener de frente la emoción, si aquí enfrente estuviera la emoción, es una construcción de correlación. Porque las Sí. emociones, bueno, podrían algunos autores decir que ya como seres humanos nacemos con ellas implícitas. La ciencia dirá que también hay algo desde el vientre materno que ya empieza a darnos pistas y pistas de que ahí se van construyendo, pero también esas se construyen en el contexto. O sea, nosotros, dependiendo del contexto en donde estemos, se van creando esas emociones y se van fortaleciendo, se van madurando. Entonces podríamos decir que que esas emociones vienen de experiencias del pasado, de nuestra biología y aparte del mundo que nos rodea. ¿Sí? Ahora yo te voy a, ajá, correcto, y ahora yo te voy a volver una pregunta para que me digas, bueno, en el contexto de la vida cotidiana, las emociones se deben suprimir. Las emociones que llamamos negativas hay que No. suprimirlas y arrancar. Para nada, al contrario, yo tengo que identificar esas emociones para poder trabajar en ellas y poder crear. Muchas veces el arte, la música, por lo menos si vemos a grandes cantantes, en momentos de tristeza, de rabia, de ira, componemos, hacemos cosas muy bonitas. Entonces, más bien, en vez de reprimir o ver esas emociones, que la tristeza, que la ira, que la angustia, bueno, en vez de verlo como algo negativo, podemos utilizarlas a nuestro favor desde nuestros conocimientos, desde nuestras experiencias, para crear y hacer cosas bonitas. Por eso lo importante es identificar y empezar a trabajar en ellas. Nosotros no podemos ver las emociones como algo negativo, porque las emociones simplemente son parte de nosotros y nos van a ayudar a superar, a ser siempre mejores. Por eso no vean las emociones de pronto como algo negativo, sino al contrario. Las emociones son las que nos ayudan día a día a ser mejores y a crear. Lo repito porque es que eso es lo que tenemos que tener siempre presente, porque siempre vemos que las emociones no, es que son algo negativo. No, para nada. Siempre con ellas creamos, siempre con ellas cumplimos objetivos, metas. Y hay veces hacemos cosas que nunca pensamos que lo pudimos hacer, porque simplemente identificamos esa emoción y empezamos a trabajar en ella. Bueno, y ahora otra pregunta, pues uniendo esto, pero entonces, si yo tengo las emociones que llamamos positivas, desbordadas, ¿qué puede pasar? ¿O qué puede haber detrás de esas emociones positivas desbordadas? En la excesiva alegría, qué puede haber detrás? Es más que ver qué hay detrás, por eso te digo, hay que saber identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo. Porque sí, yo puedo tener de pronto la alegría, pero si todo el tiempo vivo así como que despampanante, entonces también voy a generar algo de inconformidad a mí mismo, porque no voy a identificar en realidad qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi objetivo y cuál es mi meta, cuál es mi logro. Entonces, es identificarla, es trabajarla y es utilizarla. Por Okay. eso les digo, no hay emociones buenas ni emociones malas. Simplemente son emociones. Y cuando las identificamos y aprendemos a trabajar con ellas, nos va mucho mejor y podemos mejorar nuestros contextos familiares, personales y profesionales, que es lo más importante. Pues Claro, más que el personal, no, pero el profesional donde nos estamos vinculando todo el tiempo. ¿Mm? evidentemente. Por eso desde el principio hemos puesto entre comillas buenas y malas, porque a veces Ujú. les damos calificativos a las cosas de bueno o malo, pero ¿para quién? ¿Qué es bueno y qué es malo? Sí. ¿Qué es lo malo? ¿Desde qué perspectiva es bueno o es malo? Pues se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, si la alegría es buena, entonces, si solo la alegría, o si solo la alegría es buena, entonces quiere decir que no podemos juzgar al Joker por lo que hace, porque él es un payaso, y se supone que un payaso hace reír y es alegre.
Sí, pero su contexto interno, ¿dónde está? Por Exactamente. eso, yo no puedo desbordar todo el tiempo alegría. ¿Dónde está mi yo interno? ¿Qué pasaba con él en su interior? Porque muchas veces vemos a las personas y las juzgamos, no, pues un ejemplo, el borracho, no sé qué, pero no vemos en realidad qué está sucediendo en su interior. Ahí es Claro, donde empezamos a ver cómo por lo menos la pérdida de un ser querido, esas emociones de tristeza que muchas veces nos quedan reprimidas y que nosotros nos las guardamos nosotros solos y nadie las identifica. Simplemente podemos decir el borracho, el amargado, pero en realidad identificamos qué es lo que está sintiendo esa persona internamente, qué es lo que hace que esté generando ese comportamiento. Entonces son muchas cosas. No es solamente decir, ah, es que es el payaso, no. También es un ser humano que siente, que vive, que experimenta y que se desenvuelve en diferentes contextos, no solamente en el contexto de hacer reír a todo el mundo. También tiene vida y en esa vida es donde nosotros no sabemos cómo se desenvuelve. y es muy valioso y muy fundamental lo que estás diciendo, Olga, porque hay una situación que a veces se les olvida y aquí aprovecho para hacer el espacio para que empecemos a presentarnos. A muchas Claro que personas sí. que detrás de lo que somos hay un ser humano, Sí. ¿sí? Pues dicen, ay, es que usted con su profesión, todavía no lo vamos a ver, ya muchos que nos están en este momento viendo ya saben más o menos quiénes somos, pero hay muchos que dicen, usted con su profesión, usted no tiene derecho a enojarse, usted no tiene derecho a sentir tristeza, usted no tiene derecho a hacer un duelo, porque usted es el que le ayuda a las personas, pero a la gente a veces se llama lanzar juicios de valor. A veces nosotros también nos dedicamos a lanzar juicios de valor y eso también afecta nuestras emociones. Así que, Olga, cuéntanos quién eres tú. Bueno, ¿quién es Olga? Olga en sí mi nombre es Olga Lucía Guerrero, soy psicóloga, magíster en psicología clínica y la salud. Aparte de ser psicóloga, tengo experiencia como enfermera, auxiliar de enfermería. Trabajé 19 años en un hospital pediátrico, viviendo esas emociones día a día en nuestros pacientes, en la familia. Son muchas cosas, por eso de pronto el amor a esta profesión. Siempre ver al otro, siempre identificar, apoyar. Yo creo que esta es Olga la que se vincula, no solamente la profesional, porque yo creo que títulos, tenemos cientos de títulos, es que ni colgados, hay veces está guardados en un libro, una agenda. Lo importante es la persona que en realidad es. ¿Es el terapeuta o es la persona con la que estoy hablando? Esa Claro, soy yo. es muy valioso lo que tú dices porque a veces no porque tengamos muchos títulos quiere decir que seamos la maravilla y la lumbrera, porque también a veces se pueden esconder muchas cosas. Muy, muy valioso. Mire que somos seres humanos, ¿no? Es Sí. muy, muy importante. Somos seres humanos que vivimos, experimentamos, que tenemos familias, que de momento, de pronto, en alguna circunstancia de la vida también tuvimos nuestros tropiezos, los golpes contra la vida, los que también de pronto hemos aprendido a sufrir lo que es el duelo, porque aunque uno no lo crea, todo el tiempo está perdiendo, pero no tiene todo la misma, de pronto, como el mismo apego, como cuando se pierde un ser querido o una mascota, cosas así. Entonces, sí, son muchas cosas en las que muchas veces la gente cree que porque uno tiene un rótulo de profesional, un rótulo de una especialidad, no siente, no vive. Y ahí son los errores que cometemos, porque todos somos seres humanos, todos experimentamos y vivimos la vida de una forma totalmente diferente. Claro que sí, es verdad. Detrás de cada persona siempre hay un ser humano. Detrás de cada profesional, perdón, detrás de cada profesional siempre existe un ser humano. Ujú. Bueno, no sé si Bueno, me quieres. entonces ahora dime tú, ¿cómo podemos aprender a identificar esas emociones? Pero más, no, primero no, espérame un momento porque pues ya hablé de mí, ¿quién soy yo? Se me olvidaba, estamos hablando con una ventana al cielo. ¿Quién es esa persona que está detrás de esa pantalla de una ventana al cielo? Pensé que me iba a escapar de la presentación. Primero la primero. Tienes una ventana al cielo 12 en Instagram, o una ventana al cielo en YouTube, o ventana al cielo en Facebook. Pues es Víctor Armando Ateortúa Cataño, soy oriundo de Colombia, de una ciudad que se llama Medellín. Soy un ser humano,
primero que todo, soy un ser humano que me encanta, estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de la vida, de las experiencias de vida de los que llegan a mí y también compartir un poco de eso. Ese sería como el resumen de quién soy yo. Pero ahora, ¿qué hago yo? ¿O a qué me dedico? Bueno, pues en este momento ya estoy a puertas de, ya estamos ahí, a un mes y medio más o menos de poder decir, ya somos totalmente psicólogos. Pero aparte de eso, tengo la experiencia de la filosofía, la teología, la vida espiritual. Por 8 años fui religioso. Eh, Soy director espiritual de muchas personas, de algunas personas, no muchas, no digamos que muchas, porque eso mucho suena como que fuera una lista de 1000 personas, pero sí, soy director espiritual de personas, eh, amante de la literatura, amante de la historia universal, amante de las experiencias de vida de los demás. No con el sentido de querer ser chismoso, sino al contrario, porque siento que cada persona que llega a mi vida me construye un poco más a mí. Y espero que las otras personas, bueno, como dice Sócrates, solo sé que nada sé y es verdad. Cada vez que conozco a una persona nueva, creo que no sé nada. Entonces, Víctor es este ser humano que está acá delante de ustedes, un profesional más en este proceso. Y bueno, juntos, ambos hemos tenido la fortuna de que al final los que deseen nos pueden escribir y les vamos a regalar este ebook que es el que estamos o el que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Los que deseen también contactarnos para terapias o para acompañamientos o todo ese tema, también no duden en contactarnos aquí a nuestras redes. Antes de el libro, regálanos tus redes, porfa, Olga. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Anhelos Profundos, TikTok, YouTube de aquí en adelante también Anhelos Profundos, con doble S profundos, bien profundos. Muy bien, entonces estamos el día de hoy, o iniciamos el día de hoy con esta experiencia hermosa de co-construir y también de deconstruir, porque a veces a veces creemos que, como la famosa frase, es que aquí siempre se ha hecho así, nos cuesta desde nuestra experiencia de construir ese conocimiento. Y estamos acá para presentarles también este ebook titulado Desbloquea tu potencial emocional, cómo aprovechar al máximo tus emociones. Claro que sí. Y el que esté interesado nos puede escribir y nosotros con mucho gusto le haremos llegar este ebook porque es parte de estos aprendizajes, de estos espacios para compartir con ustedes y crecer como personas, como profesionales que somos también, porque así como nosotros aprendemos de ustedes, ustedes también pueden aprender de nosotros. Entonces no duden en escribirnos las preguntas que tengan, las inquietudes, que así como lo decía Víctor, de pronto en algún momento, si ustedes creen que necesitan un acompañamiento más personalizado, pues están nuestras redes, está Una Ventana al Cielo y están en Los Profundos, en los cuales ustedes nos pueden escribir y podemos iniciar un acompañamiento online. Entonces, aquí vamos a estar para ustedes y es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios. Entonces, ahora sí, Víctor, no te me vas a escapar de mi pregunta. Antes de eso quiero contestar algo porque se me va a apagar el celular de donde estoy viendo las preguntas por interno de mis redes. Me están preguntando que cuánto cuesta este ebook. A veces, sí, tenemos cosas que hay que pagar, pero ¿cuánto cuesta este ebook, por ejemplo? Porque si el que nos contacte, vamos a cobrar por este ebook que es de información. No, pues por el momento, recuerden, necesitamos es que ustedes empiecen a unirse a nuestros canales, que nos apoyen. Entonces, este ebook se va a entregar totalmente gratis. Lo importante es que ustedes en realidad empiecen a crecer con ese conocimiento igual que nosotros. Igual si tienen preguntas, como lo decía anteriormente, no las hagan porque este espacio es para eso, para crecer, para identificar, para aprovechar y no de pronto solamente creer que el terapeuta o el psicólogo es para los locos, no. Es para todos, es para aquellos que necesitan hablar con alguien, es para aquellos que necesitan de pronto superar, no sé, una pérdida, un conflicto. Bueno, son diferentes situaciones que se pueden presentar, que en este momento se me va, porque son muchísimas. Bueno. Mira, por acá te hicieron una pregunta. ¿De dónde es Olga?
Olga. Soy una psicóloga clínica de Colombia. Soy colombiana, pero en este momento me encuentro por aquí en la ciudad de Estados Unidos. Bueno, muy bien. Entonces, Olga, ahora sí, ¿cuál es la Bien, pregunta? ahora sí. Bueno, la pregunta que le hacía yo anteriormente a Víctor es ¿cómo podemos identificar las emociones? Claro que sí. Las emociones, para identificarlas, eh, primero hay que aprender a pararnos. Bueno, voy a utilizar la humanista que me encanta. Primero es aprender a ubicarnos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo es el primer paso para identificar las emociones? Empezar a hacernos conscientes de quiénes somos. Ujú. Es el primer paso. De ese primer paso se van a desprender varios subtipos, pero lo primero es lo que acabamos de hacer, reconocernos como seres humanos, Sí. quiénes somos, de dónde venimos, nuestro contexto. Eso es lo que nos construye. Entonces, el primer paso para identificar esas emociones es descubrirnos en un aquí, en una ahora, en un presente, con nuestro pasado y con miras a nuestro futuro. ¿Qué más se puede o cómo más podemos identificar las emociones hoy? A ver, pues en ese momento, así como dicen, primero, reflexionar sobre esos sentimientos que estamos en realidad sintiendo, porque hay veces, ahí viene la pregunta que, ¿es sentimiento o es emoción? Entonces, primero hay que aprender a identificar en realidad qué es lo que estamos sintiendo. Y una vez empezamos a identificarlo, por eso les decía que muchas veces esas emociones son confusas, que muchas veces no sabemos expresar en realidad qué es lo que estamos sintiendo, pero cuando identificamos, podemos utilizarlas para no etiquetarlas, porque no es que voy a decir, ay, no es que soy triste, entonces ya trabajo con la tristeza. Identificarlas y una vez que la identifico, empezar a trabajar, ser consciente de lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo y empezar a trabajar en ello. Por eso la importancia de no etiquetar. Es como si encasilláramos. Y cuando encasillamos, ¿qué pasa? No vemos más allá. Se nos olvida que hay un contexto fuera de esa casilla. Por eso la importancia es solamente identificar y empezar a trabajar en ellos. Claro que sí. Precisamente desde ese punto de vista del identificar esas emociones, eh, me gustaría que desde tu experiencia me digas cómo puedes reconocer cuando una persona llega con sus emociones desbordadas en consulta, porque esa es una de las preguntas que también nos hacen eh, desde el quehacer de la clínica, porque a veces dicen, es que los psicólogos son qué, son como adivinadores y nos tienen como eso, como personas que adivinamos el futuro, que No, no, como una no. persona aprende Algo esas. que tenemos, algo que tenemos que entender es que nosotros mismos tenemos las herramientas. Cuando estamos en consulta, cuando estamos con el paciente, él nos llega de pronto con una situación X y empieza a hablar y hablar y hablar. Y en eso que tanto se repite, es donde empezamos a identificar ese malestar. No es decir, no, yo soy aquí el de la bola, porque no tengo ninguna bola. Aquí nosotros empezamos a trabajar en ese contexto. Por eso cuando uno identifica una situación, digamos, no sé, tristeza, ¿qué es lo que está generando esa tristeza? ¿Qué es lo que permite que esa tristeza permanezca en el tiempo? No, es que yo hago mil cosas para trabajar la tristeza y sigo triste. Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Cuál es ese contexto en el que estás? Porque muchas veces nuestras emociones las refuerzan ¿quiénes? El contexto donde vivimos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Pero si yo hago algo diferente, con el solo hecho, haz de cuenta si todos los días vemos este cuadro y de un momento a otro lo quito, voy a empezar a ver ese cambio. Y eso es lo que hace uno, empezar a identificar esas situaciones que hacen que el síntoma permanezca. Y cuando empezamos a generar esos cambios es cuando nos damos cuenta en realidad que hay muchas cosas que podemos hacer y es que los cambios están directamente en nosotros. El psicólogo solamente está para escuchar, orientar y guiar, pero los que vamos a en realidad a identificar qué es lo que está sucediendo somos nosotros, las personas que están sintiendo ese malestar.
acabas de decir algo muy, muy, muy valioso y es al respecto. Bueno, pero antes de eso, no quiero dejar pasar el comentario que hace Eduviges Trujillo. Dice: saludos y felicitaciones por tan buena propuesta de hacer llegar temas tan importantes para la sociedad. Es con todo el gusto, para eso estamos acá. Para eso estamos acá, compartir todo esto con ustedes. Bueno, tocabas un tema muy, 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 muy valioso y muy importante, que es al respecto de que nosotros tenemos que aprender también a parar en ocasiones, ¿cierto? A parar en ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces las emociones pueden ser vagas, ¿cierto? De hecho, en el libro lo van a encontrar. Son muy vagas y a veces no sabemos cómo darles el nombre. Hay que también darle identidad a esas emociones, ¿cierto? Hay que saberles poner, porque a veces nos podemos confundir. A veces nos podemos confundir desde nuestras emociones y lanzar, vuelvo y lo digo, esos juicios de valor. Entonces hay que aprender a identificar cuándo me siento triste, por qué me siento ansioso. De esta manera, precisamente, también identificar qué es lo que me detona, ¿cierto? ¿Qué me detona eso? ¿Me puedes recomendar de pronto alguna técnica o le puedes recomendar a nuestros personas que nos están escuchando y viendo en este momento qué técnicas podemos utilizar nosotros para identificar y etiquetar esas emociones? No etiquetarlas de forma negativa, sino etiquetarlas para dar un nombre y una identidad. Digamos, muchas veces sentimos esa presión, porque todos sentimos las emociones de una forma totalmente diferente. De pronto para mí puede ser de pronto un movimiento, para otra persona puede ser un tip, para otra persona el no querer estar en un lugar. Entonces, cuando empezamos a sentir esa situación que estamos sintiendo, ya sea, no sé, el síntoma como tal de presión en el pecho, o el querer salir corriendo, identificamos y empezamos a tomar la técnica de la respiración profunda. Entonces empezamos a respirar profundo y a contar hasta 10. Podemos empezar. Eso es una, no sé si han visto la del cuadrito, que ustedes pueden hacer como el cuadrito donde llego, la identifico. Otra forma también es empezar. Si yo veo que en el momento de la situación, de la ansiedad, de la emoción que estoy sintiendo, hay alguien con el que pueda compartir esa emoción, lo puedo hacer. Porque es que no es solamente, no estoy solo en el momento de la emoción, puedo compartir con otras personas. Es salirme del contexto. Si yo sé que aquí en ese lugar me genera tanta ansiedad, tanto estrés, tratemos de salir, de caminar, de hacer algo diferente. Si de pronto en el momento para no pensar algo que viene y va, hagamos una cosa diferente, escuchemos música, hablemos con alguien, miremos otro lugar, pero no nos centremos en pensar más de lo mismo, porque si no entonces se vuelve una ecolalia y va y viene, va y viene, va y viene la situación que se está presentando y se empieza a agudizar más. Cuando empezamos a presentar mayor sintomatología es donde ahí sí vemos ya no la puedo controlar. Pero si desde un principio en que empiezo a sentir esa taquicardia, hago algo diferente, me salgo del contexto, hablo con alguien, me pongo de pronto a hacer una situación, a hacer no sé, leer, algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo, eso me puede ayudar mucho en el momento. Aunque hay muchas técnicas, y eso lo vamos a hacer ahorita, vamos a hablar ahorita más adelante del mindfulness, de cómo prevenirlo por medio del ejercicio, el hablar con alguien, si tengo la emoción de escribirla, identificarla, qué me la generó, qué me sentí, qué me sacó. Hay muchas cosas, hay muchas estrategias, pero de momento lo importante es salirnos de ese contexto, de esa emoción, no permitir que siga creciendo esa bola de nieve. Simplemente la identifico y antes de que aumente, trato de hacer algo que me ayude a alejarme por un momento de esa situación. Bueno, muy interesante. Yo les voy a recomendar dos, ya tú las mencionaste, pero yo les voy a recomendar dos también adicionales. La primera es que cuando vamos identificando y le vamos poniendo la etiqueta correcta a la emoción y vamos identificando cuál es la etiqueta correcta, nosotros vamos también a generar un diálogo con esta emoción. Vamos a aprender a dialogar con esta emoción. Porque no solamente es el nombre, ¿sí? No solamente es decir, esto es miedo, esto es tristeza, esto es ira. No, hay que aprender a dialogar con ellas. Si ya sé cómo se llama, ¿cómo voy a entrar en ese diálogo con esta emoción? Esa sería la primera recomendación. La segunda, que me encanta, porque me ha servido mucho a mí, no estoy diciendo que es la única, sino que es de las que más me gusta, es el tema de la meditación.
Me encanta. El tema de meditar, orar, contemplar, es una cosa que cuando uno desarrolla ese potencial, no solamente lo digo yo, no solamente lo digo yo, lo dicen muchísimas personas y muchísimos profesionales que hoy en día le apuestan a estos temas. Voy a hacer un poquitico de spoiler porque vamos a hablar en el futuro de esta mujer y voy a recomendar una autora, se llama Nazaret Castellanos. Esta mujer es neuróloga, pero le apuesta muchísimo porque aquí estamos hablando de que desbloquear nuestras emociones, nuestro potencial, de una manera que la ciencia no la está diciendo el Víctor religioso, ni es nuestro querer acá decir, hacer proselitismo religioso, no, sino desde tu experiencia de vida, porque somos seres trascendentes, o sea, somos seres espirituales, somos un conjunto de un ser humano que es tan perfecto, una maquinaria tan perfecta, que nuestra parte espiritual también hay que aprender a desbloquearla. Y para mí, la meditación, la oración y la contemplación dentro del mindfulness, indistintamente donde te encuentres tú parado desde tu expresión religiosa, sino que desde tu expresión religiosa aprendas a identificar cómo desde tu contexto religioso o desde tus creencias, que incluso hasta desde la filosofía para los que son agnósticos o para los que son ateos, ¿cierto? También hay una serie de forma espiritual, una espiritualidad. Eso es importante, aprender a concentrarse y a concientizarse de eso trascendente o de lo que yo puedo llegar a ser trascendente. Es fundamental para aprender a dialogar con esas emociones que, como lo sabemos, las emociones no van caminando por la calle. O sea, yo veo rostros alegres, veo rostros, pero yo no veo caminando por la calle una alegría, no veo caminando una tristeza. No veo caminando la tristeza. Eso es como las matemáticas. Las matemáticas, yo no veo caminando un 1, yo no veo caminando el seno, yo no veo caminando la tangente de una derivada, pero existen, son reales. Las emociones existen y son, aunque no las veamos, no sean tangibles en lo material, porque es que yo sé que nos van a ver personas que son filósofas y entonces van a decir, pero las emociones entonces son reales, entonces ¿dónde están? ¿Dónde se ubican? Más que ser lo tangible, se ubica dentro de lo real pensando, desde lo que se piensa, desde lo que se crea en la mente. Entonces sí, muchas gracias por acá, dicen que muy buena recomendación la de Nazaret Castellanos. Miremos el chat antes de seguir, dice muy buena recomendación, nos dice Edugillo, Julie Bedoya, o Juli Bedoya, no sé, ahí me perdonarás. Julie Bedoya raya al piso 4, dice, hola Víctor, has avanzado demasiado, me alegra mucho este súper que estoy súper suelto ya. Ya sé quién eres, Juli. Juli. Qué bien. Entonces, bueno, prosigamos, que este tema es muy rico. Así como tú lo decías, sí, centrarse en ese presente y observar esa emoción sin juzgarla, simplemente la trabajamos. Como decía anteriormente también, ese ejercicio físico. Recuerda que cuando hacemos ejercicio, lo que producimos es endorfina. La endorfina nos ayuda mucho también para manejar esas emociones. La comunicación efectiva. Escuchemos lo que nos están hablando las otras personas. No emitamos lo primero que se nos venga. De pronto me dijeron algo que no me gustó y de una reacción. No, simplemente escucho, analizo y emito el mensaje. Pienso antes de hablar. Porque cuando pensamos antes de hablar, evitamos inconvenientes con las demás personas. Por eso siempre esa comunicación efectiva. La gestión del tiempo. Eso es muy importante. Cuando nos sintamos abrumados, puede ser, dime, ¿qué vas a decir? Ahí quiero que sobre la gestión del tiempo aprendamos una cosa. Terminamos la idea y yo quiero, porque me he encontrado, bueno, para los que no saben, pues desperté de un coma y yo suelo decir esto, me desperté en un mundo muy convulsionado y quiero apostarle un poquitico hasta la gestión del tiempo y no pasarla como la idea. Claro. No, tranquilos. Sigue igual, esta gestión del tiempo, cuando nos sentimos abrumados, es importante, Judith, tomarnos tiempo nosotros mismos para organizar esas tareas, esas actividades, eso que estamos sintiendo y eso que estamos haciendo. Completamente, Víctor, complementame esa idea. Sí, precisamente, no solo porque dentro del canal de YouTube, para los que deseen seguirnos, en el canal de YouTube tengo
una serie de audios que voy a ir compartiendo de un tema que me apasiona mucho, que es el tiempo. Lo toco muy desde lo psicológico, lo filosófico, en esos audios que vamos a empezar a escuchar, pero esa gestión del tiempo la he descubierto mucho en este mundo en el que desperté, porque no sabemos gestionar. Y una de las emociones que a veces se desbordan por no saber gestionar el tiempo, es a veces esa ira frente a otras personas. ¿Por qué? Porque como lo queremos hacer toda la carrera, entonces decimos, no, nos vamos a ver, bueno, en Colombia he visto eso en estos últimos días que he estado conviviendo con personas, que una persona dice a las 4, y como no sabe gestionar su tiempo, llega a 4:10, 4:15, y como si, como si el que estuviera esperando tuviera la culpa además. Entonces, aprender a gestionar el tiempo es muy importante, porque cuando aprendemos a gestionar nuestro tiempo, aprendemos a que las cosas fluyan de manera más tranquila, porque a veces vivimos en este acelere de querer todo lo fast food, todo lo rápido, entre más rápido mejor, entonces es importantísimo aprender, y eso también da un poco de tranquilidad a la vida espiritual. Cuando usted tiene una vida espiritual, ya empieza a manejar todo con una calma y con una tranquilidad, que cuando usted menos piensa, ese tiempo que se veía como tan corto, se logra dilatar tanto, que puede llegar a usted decir, ¿cómo hice tantas cosas en tan poco tiempo si antes con mi vida acelerada no hacía ni una y escasamente hacía? Ahora sí. No, ya digamos, la otra sería esa respiración consciente, lo que les decía anteriormente. Respiramos, tratamos de sentir como esa presión del pecho, identificamos, como dicen, tratamos de calmar esa taquicardia que nos puede estar generando la situación. Entonces, respiramos, pues si quieren pueden contar hasta 10 despacio y vamos soltando el aire. Eso nos ayuda a nivelar esa emoción. Entonces, esas serían algunas técnicas, porque técnicas hay muchísimas. La meditación, así como lo decía Víctor anteriormente, es una práctica excelente para regular y gestionar las emociones. Esa nos ayuda demasiado, y la visualización también. Muchas veces cuando tenemos, no sé, algún problema para identificar alguna emoción, creemos que no podemos llegar a nuestra meta. Pero lo que pasa es que estamos mirando en todos los obstáculos que se nos presentan para llegar a la meta, mas no nos visualizamos en la meta. Cuando nosotros nos visualizamos en la meta, podemos llegar más fácil que cuando nos ponemos a identificar todas las dificultades que se pueden presentar en el camino. Bueno, antes de avanzar, si quieres, puedes leer el chat. ¿Tienes cómo leer el chat ahí? No podría verlo. Hay unas preguntas No hay. muy Yo interesantes. tocaría a ti, porque no, a mí no me deja. Espérate a ver. Dale, yo voy a hacerte una. Bueno, dice, gracias por este espacio tan poderoso, Vane.acb. Ah, ya sé quién es Vane.acb, también ya leí la foto. Gracias por este espacio, no es con todo el gusto, es con todo el amor. Edu, bueno, otra vez Edu nos dice totalmente de acuerdo, muy bueno el tema, bueno, es con todo el cariño. Y aquí viene una pregunta, yo No, creo no que... me deja. Vamos a ver esta pregunta. La podemos, obviamente, escuchen que dentro de la psicología existen muchas corrientes. No nos hemos puesto de acuerdos, no nos hemos puesto de acuerdos, pero cada corriente desde la psicología clínica toma ciertas decisiones y ciertas respuestas. Sí. Pero aquí hay una muy importante. La psicología clínica, ¿cómo ve la poesía? Nos la hace Trepo G 285. Pues yo creo que más de que cómo la poesía ve la psicología clínica, es más bien esa poesía que busca. Porque dependiendo de lo que yo en qué me inspiro, puedo escribir. Si mi poesía es sobre las emociones, puedo sacar un resultado hermoso. Si quiero hablar de pronto de las patologías, puedo sacar resultados hermosos. Entonces no es solamente cómo la poesía o cómo la psicología clínica ve la psicología. ¿Cómo ve la poesía? Perdón. Es qué busco yo a través de esa poesía, qué puedo brindar. Porque la poesía es hablar de cientos de cosas. Eso envuelve una cantidad de maravillas que nos pueden dar a conocer. Ahí sí, como dicen, podemos conocer el mundo a través de la poesía. Podemos expresar nuestras emociones a través de la poesía. Entonces, no es solamente ver la poesía, o que la psicología clínica la va a lo que decía yo ahorita, como encasillar o estereotipar, nada. Es simplemente qué quiero dar a conocer,
esa poesía para mí, ¿qué significa? Si yo quisiera hablar de pronto de psicología clínica desde la poesía, puedo imaginarme un mundo de patologías, puedo imaginarme un mundo, no sé, de conceptos, que desde que me rimen y lleguen en verso a la gente que quiero que lo lea, va a ser encantador para ellos. Bueno, Entonces, desde mi postura es una herramienta genial. Desde mi abordaje sistémico, desde lo humanista, es una cuestión hermosísima porque es una herramienta que se convierte en un claro. decantador importante. No se alcanzan a imaginar los procesos de hospitales cuando uno empieza a dedicarle a las patologías clínicas escritos y eso se convierte en una poesía. Detrás de cada línea se convierte en una riqueza. Entonces, para mí es un método de catarsis, es un Mm, método, es una herramienta genial en la que tú puedes decantar tus emociones, porque estamos hablando de emociones. ¿Por qué? Porque la poesía se permite, eso sí es netamente literatura, la poesía se permite decir lo que a veces con las palabras normales no no somos. decimos. Sí. Y Y detrás de ya cada... ahí Dime, dime. llegando, qué pena que te interrumpa, Víctor, pero algo que me hiciste acordar con esta pregunta de la psicología clínica y la poesía, me evoca un pasado donde tuve un niño con cáncer, un niño que escribía empezó a escribir y a hacer una poesía tan bonita sobre la muerte, sobre la vida, sobre la alegría, y unas veces dice, ¿cómo puede una persona en ese punto de la vida escribir tan hermoso? Entonces su objetivo era dar a conocer algo hermoso. Entonces en la poesía tú puedes deslumbrar, puedes llegar y generar un mundo totalmente maravilloso. Y aparte de eso, yo quiero complementarte con algo. Yo en este momento estoy acompañando personas con deterioro cognitivo. Mm, Me he sorprendido porque no solo la como poesía de letras, comunica, sino que también como arte comunica. Y lo que tú dices es verdad. Antes de Semana Santa, hace 15 días, hice un ejercicio con los chicos de esta fundación. Me parecía muy curioso porque al momento de preguntarles sobre las emociones, algunos escribieron un cuento, otros escribieron una poesía, pero muchos en esa oportunidad de comunicaron a través del arte del dibujo. Entonces, este tema de la arteterapia es demasiado hermosa. Vamos a intentar hacer un programa y vamos a tratar de traer invitados expertos en arte y a ver qué nos pueden decir al respecto. Claro que sí, es que este tema de las emociones se presta para muchas cosas. Por eso te digo la importancia de no encasillar. Algo que tenemos que aprender nosotros como profesionales es no encasillar a la gente, no encasillar la emoción, no encasillar lo que estamos sintiendo. Miremos qué nos puede generar. ¿Cuáles son esas fortalezas que una vez identificamos la emoción podemos empezar a trabajar? Muchas veces los grandes artistas sacan cosas que uno nunca pensó haber sacado y lo hizo durante la emoción. Sí, así como dicen, algo más de lo mismo que escuchamos todos los días. Miremos a Shakira, miremos a Karol G. Sí, son grandes, así como dicen, intérpretes de la música que se dieron a conocer y más ahorita en ese momento en una situación de duelo, en una situación de pronto de tristeza, de rabia, hicieron tantas cosas que es utilizar esas herramientas que tenemos nosotros internamente para crear. No es quedarnos en que no, el duelo, la tristeza, es que yo soy ahí, encasillada, es que yo soy ansiosa, entonces me pongo el rótulo y no miro más allá. Y no, es al contrario, es romper esa casilla, es salirnos de ese rótulo y empezar a ver la vida mucho más allá, ver esas fortalezas que tenemos nosotros, porque todos tenemos fortalezas. Así como tenemos debilidades, tenemos fortalezas. ¿Y qué mejor que trabajar en esas fortalezas para disminuir esas debilidades? Entonces es eso, trabajar en eso, Es quitarnos esos rótulos. muy importante eso porque eso nos da pie a seguir hablando al respecto de cómo expresar y comunicar tus emociones. Mire que sin saberlo, vamos en el hilo conductor. Esa pregunta nos permite avanzar en el tema Claro del que sí. ebook. Hay precisamente una herramienta de cómo expresar y comunicar tus emociones.
Y precisamente al aprender a, bueno, ya que las identificamos, ya que les pusimos nombre, ya que les dimos una identidad, una cuestión identitaria en nuestra vida, cómo se relacionan con otras emociones, bueno, eso lo vamos a tocar ahorita, de cómo se relaciona una emoción con otra, cómo aprender a expresarlas. Eso también nos ayuda a desbloquearnos ahí, cuando nos vamos Claro. desbloqueando y vamos identificando ese cómo expresar y comunicar esto. Pues aprender a identificar las emociones, cuando las aprendemos a identificar, nos vamos haciendo conscientes, que a veces no somos conscientes, es una palabra muy bonita, la conciencia. Si fuéramos cada día más conscientes de las cosas que hemos aprendido en nuestras vidas, aprenderemos a comunicar de formas tan asertivas. Entonces, practicar la empatía es una cosa valiosísima en este querer de nosotros expresar, es aprender a ser empáticos. Porque a veces Claro, sí. tenemos esa empatía, solemos ser como paisajistas, solamente nos dedicamos a admirar el paisaje y a veces hasta nos emocionamos de lo que le está sucediendo al otro. Y hay que aprender a ser empáticos. Al practicar la empatía, nosotros podemos aprender a identificar que también podemos nosotros estar atravesando en algún momento esas emociones. Y cuando Claro somos que empáticos, sí. aprendemos a qué, a hacer match, a hacer una unión con ese otro que sufre y aprender o que atraviesa una emoción, aprender a co-crear juntos. También buscar el momento adecuado para expresar las emociones. No todo se debe decir en el momento. Hay que aprender a ir en vuelvo. En este ebook tratamos mucho del mindfulness porque es que es una herramienta valiosísima. Más allá de la moda, es una herramienta que durante siglos se ha utilizado. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a ser una persona introspectiva, que hasta en la filosofía la introspección es importante para escribir, cuando tú aprendes a hacer eso, aprendes a elegir el momento y las palabras adecuadas para expresar. Claro, por eso es lo importante identificar esa emoción, porque cuando la identificamos podemos empezar a evitar esos malos entendidos y podemos expresarnos de una manera más clara. Si yo veo que en el momento estoy molesta por algo, no sé, algo que me generó esa ansiedad, pues ¿qué hago más bien? Me detengo, pienso, si es posible, de pronto unos minutos, unos segundos para calmarme, relajarme y así emitir un mensaje. Porque cuando decimos las cosas como se nos vienen, cometemos errores. Y es como si cogiéramos, ahí sí como le decía, muchas veces trabajamos con los niños o con las personas, es como si tú tuvieras ese corazón y de un momento a otro, pum, le arrancaste un pedacito, le arrancaste un pedacito. ¿Será que al pegarlo queda igual? ¿Será que si cogemos esa pared y empezamos a meterle clavitos, cada vez que cometemos un error es un clavito, es un clavito, cuando lo saquemos, ¿será que queda igual? Siempre vamos a dejar una huella y al dejar esa huella muchas veces son difíciles de borrar. Por eso es mejor, deténgase un momento, 5 segundos, piense qué va a decir, cómo lo va a decir. Y una vez sepa lo que va a decir, la carga va a ser menos. Lo que estoy diciendo va a ser mucho más entendible para la otra persona. Y no va con la misma carga emocional. No es lo mismo cuando yo digo en plena ira, en plena emoción, las cosas, a cuando ya me he calmado, lo he pensado, lo digo. Entonces, por eso es importante, siempre tomémonos un tiempo, no emitamos el mensaje con nuestros hijos, con nuestro esposo, sea con quien sea. Hay que pensar para hablar y no hablar para pensar, porque ya cuando hablamos, ya después pensar, ya dejamos una huella. Y como les digo, si tú dejas esa huella, difícil de borrar. Y por más que hagas lo que hagas, ya generaste ahí ese puntico, ese malestar. Entonces, pensemos antes de hablar. Precisamente eso de que aprendamos a ser conscientes de esas palabras nos ayuda mucho para saber utilizar las emociones para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Claro. Porque cuando aprendemos a utilizar estas emociones como potenciadores, todas las emociones, aquí no vamos a decir buenas o malas, sino todas las emociones. Cuando aprendemos a gestionarlas, aprendemos a alcanzar los objetivos de manera tan grande, que cuando usted menos piensa, usted dice, y yo era capaz de hacer todo eso, y era capaz de cumplir la meta desde este punto de vista. Cuando nosotros en primer lugar somos capaces de reconocer esa emoción,
aprendemos a qué, a que simplemente hay una respuesta, y cuando ahí sí vale el dicho de que cuando empezamos a traer las emociones, la gente dice, y es que vos qué te tomaste, qué es lo que estás haciendo, a que, ahí sí la gente dice, no dice a qué psicólogo está yendo y no, qué chamán te está haciendo cosas, porque a veces creen que esto es una cuestión mágica, o qué magia están utilizando en tu vida, no. Cuando aprendemos a gestionar esto es importante porque sabemos cumplir nuestros objetivos y la gente empieza a notar unos cambios gigantescos en nosotros. Por ejemplo, la tristeza y la soledad pueden inspirarnos para muchas cosas. Claro. Vimos un ejemplo ahorita al inicio de este en vivo, veíamos a Frida Kahlo, que es un ejemplo de cómo utilizó su tristeza, su angustia, su realidad psicosomática, porque también hay muchas cosas psicosomáticas al respecto de ella, aprendió a utilizar estas emociones a su favor. Entonces, este mensaje que nosotros sí les queremos dejar claro y que lo subrayamos en negrilla sostenida es aprender a utilizar las emociones a su favor. Claro que sí. Es que las emociones positivas pueden ayudarnos a mantener esa actitud positiva y proactiva ante los desafíos de la vida. Y esas emociones negativas también pueden ayudarnos a esa resolución de problemas, a esa superación de obstáculos. Por eso es lo importante reconocer esas emociones como fuentes para llegar a ese objetivo, a esa meta. Si nosotros aprendemos a trabajar con ellas, podemos lograr muchas cosas, solucionar inconvenientes, ser más creativos. Hay una gama de actividades que podemos empezar a hacer cuando empezamos a trabajar con nuestras emociones. Entonces, más que, como otra vez y volvemos a lo mismo, más que encasillarlas, es trabajarlas, positivas o negativas. Las positivas nos ayudan a ser proactivos y las negativas nos ayudan a superar objetivos, a superar esos desafíos de la vida. Entonces, con ambas podemos proponernos esa meta, ese objetivo, y más que mirar los obstáculos, visualicémonos. Cuando nos visualizamos en la meta, las dificultades se reducen. ¿Cómo? No sé, pero aprendemos y las superamos y trabajamos en ellas. Y mira el complemento que nos da Restrepo G285. La mayoría de las personas no pensamos para hablar, solo quieren superar al otro o minimizar al otro. Es muy real. Y eso es triste. Eso es triste porque todos somos seres humanos, todos tenemos lo nuestro. Así como de pronto tú eres un buen filósofo, yo puedo ser una buena psicóloga, o puedo ser una buena ama de casa, puede ser una buena esposa. Bueno, son tantas cosas, cada quien tiene lo suyo. Yo no entiendo por qué esa necesidad de querer hacer daño a la otra persona, de querer minimizarla. Lo importante es que cuando nosotros nos visualizamos en nuestras metas, esas cosas como que no permitimos que nos afecten. Por eso hay es que pensar más adelante y no dejarnos afectar por el contexto. Porque si nos ponemos a pensar o a dejarnos afectar por el contexto, no vamos a llegar a nuestra meta. Muchas veces las personas, por no decir envidiosas o no sé cómo encasillarlas, nos van a decir es que usted no puede, es que eso es difícil, y nos va a poner cientos de obstáculos. Nos va a poner, ahí sí como decíamos nosotros, se me olvidó la palabrita, bueno, nos está poniendo tantos obstáculos que no nos permite. Lo que hace es que como que nosotros nos pongamos a pensar, no, pero sí, se va a presentar eso, entonces es mejor no hacerlo. No, eso es lo que tenemos que aprender nosotros a no dejarnos afectar. Nosotros no podemos permitir que de pronto los comentarios van o no sé cómo quieren decirles de las personas que nos quieren hacer, o más que, no, muchas veces no es ni por hacer daño, simplemente hablan por hablar y no se dan cuenta lo importante que puede ser ese mensaje para la otra persona. Entonces, más que centrarnos en esos mensajes, visualicémonos nosotros mismos en esa meta. No permitamos que de pronto personas egoístas, personas con ganas no sé, de opacarnos, nos afecten. Simplemente escuchamos, pero no interiorizamos y seguimos adelante. Y precisamente eso nos da pie para hablar sobre la inteligencia emocional. Cuando aprendemos a fortalecer esa inteligencia emocional, y van a encontrar un capítulo hermosísimo en este ebook sobre la inteligencia emocional. Cuando aprendemos, a ver, una cosa
no es simplemente ver todo color de rosas, ¿sí? Ujú. Porque hay que aprender que cuando se siente tristeza, se siente tristeza. Por eso hay que aprender a dialogar con estas emociones. Cuando se tiene furia, temor, se tiene furia y temor. Pero cuando aprendemos a utilizar la inteligencia emocional, no simplemente es verlo todo como color pastel, sino aprender a identificar que eso, que ya lo hemos hablado anteriormente, eso que puede estar afectando, me puede ayudar a potenciarme y a dar un salto gigantesco, Ujú. ¿cierto? Con esa inteligencia emocional, pues fortalecemos la práctica de la empatía, logramos tener la autogestión emocional, eso que es tan importante, esos contenedores personales que a veces, sí, uno quisiera que cuando está desbordado siempre hubiera una persona al lado para contenerlo, pero cuando aprendemos a bloquear ese potencial de, 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 de la inteligencia emocional, a nosotros nos permite ¿qué? Autogestionarnos, porque también la autogestión es importante. Cuando aprendemos a autogestionarnos, ahí decimos nosotros Regular. hemos aprendido algo en nuestras vidas, porque no Ujú. siempre vamos a estar con una persona. Pues imagínese Olga con todos sus consultantes, con todos sus clientes al lado, cuidado, no, mira, ojos estás con... No, Ujú. nosotros te damos herramientas, desde lo clínico y desde lo psicológico damos herramientas, ya no ustedes están, Ujú. pero cuando aprenden Eso sí. es importante. Por eso la importancia de controlar nuestras propias emociones. Cuando aprendemos a controlar nuestras propias emociones, podemos emitir mejores mensajes y evitamos hacerle daño a otras personas con lo que estamos sintiendo. Algo que tenemos que tener pendiente nosotros y ser conscientes es que las demás personas no tienen la culpa de lo que nos sucede a nosotros. Por más de pronto abrumados, estresados, no sé, cómo nos sintamos de momento, las demás personas no tienen la culpa. En ese sentido, más bien, si tú así estás mal, antes de ir a hacer daño, tómate unos segundos. Y otra vez, la respiración, habla con alguien, salte del contexto. Eso nos ayuda. Y así evitamos hacerle daño a personas inocentes, sea quien sea compañeros de trabajo, sea en nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos, sean nuestros amigos. Porque una vez, como les decía anteriormente, una vez hemos hablado, ya después con pensar lo que dijimos, ya el daño está hecho. Por eso lo importante es esa autogestión, identificar esa emoción, reconocerlas, trabajarlas y así evitar hacerle daño a las demás personas, sino más bien al contrario. Si yo veo que la otra persona tiene problemas de pronto para regular sus emociones, trabajemos esa empatía, así como lo decía Víctor. Pongámonos en el lugar de esa otra persona, cómo se está sintiendo y ayudémosle también a controlar esa emoción. Ven, te veo como que un poquito angustiado, si quieres, tómate un tiempito. ¿Quieres hablar con alguien? ¿Quieres de pronto, no sé, un café? Salirnos del contexto. Eso nos ayuda y podemos regular un poquito esa emoción de tal forma que si decimos o hacemos algo, no va con la misma carga a cuando yo lo iba a hacer de primero, de principio. ¿Listo? Claro, eso es importante porque cuando aprendes a reconocerte en ese aspecto, aprendes a superar los miedos y las limitaciones emocionales. Superar aquí, ese término superar no es acabarlo o negarlo, ¿no? Porque en cualquier momento, superar aquí es tener herramientas para cuando llegue el momento del desborde, es que me permita que volverlo a opacar un poco y a controlarlo y a neutralizarlo, a respirar, la importancia de la respiración. Cuando uno respira, usted no se alcanza a imaginar cuando tú tienes un momento de respiración adecuado, todo lo que se activa cerebralmente, todos los colores que empiezan a surgir en el cerebro. Digo colores no porque aquí seamos pues como, no, sino que hay neuroimágenes que meten a personas o estudios neurológicos donde meten a las personas y cuando se activan ciertas zonas del cerebro, el cerebro empieza a tomar unos colores interesantes. Por eso aprender esa situación, a pararme delante del miedo y esas limitaciones y aprender a decir no también me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque nos da ese gran salto para integrar las emociones a la vida cotidiana, que es como una de las grandes conclusiones a las que podemos ir llegando también. Claro, y así como tú lo decías, superar esos miedos, esas limitaciones emocionales, porque los miedos y esas limitaciones son barreras comunes. Te estoy escuchando doble.
Bueno, entonces lo que hace es impedirnos ese crecimiento personal y profesional. Muchas veces cuando nos enfrascamos tanto en el miedo se nos olvida que podemos hacer mil cosas. Por eso, en primer lugar, es identificar ese miedo o esa limitación que estamos sintiendo. Una vez lo identifiquemos, simplemente empezamos a avanzar, a identificarlo para poder trabajar en él. Es decir, si a mí me da miedo de pronto, no sé, hablar en público, entonces, ¿qué voy a hacer? Poco a poco, de pronto, si estoy en un salón de clases, en reuniones, entonces de vez en cuando como que tratar de dar la opinión. O si no, en grupos de oratoria, donde podemos compartir y no me van a juzgar y no me van a de pronto a rechazar por lo que yo diga. Entonces, como poco a poco vamos enfrentando ese miedo. No es alejarlo, porque simplemente si tengo miedo de pronto a hablar en público y me alejo, entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga que enfrentarme a una exposición? A enfrentarme de pronto a estar en un grupo. Entonces, esas son cosas que no se evitan, al contrario, me involucro de tal forma que a medida que yo me voy involucrando más con ese miedo, cuando ya menos me dé cuenta ya puedo estar ahí dando capacitaciones, haciendo mil cosas y el miedo ya no existe. ¿Por qué? Porque en vez de evitarlo, lo enfrenté. Esa es la importancia de enfrentar esos miedos, que nos van a ayudar a superar las barreras que tenemos nosotros y a llegar a esa meta que vamos a proponernos. ¿O tú cómo harías, Víctor, con esos miedos? Pues yo aprendería a dialogar con ellos, vuelvo y lo repito. O sea, hay que recordar que ese diálogo es importante, porque cuando aprendemos a hacer esas ecolalia con ellos, con estas emociones, aprendemos a darles el lugar, el momento y el tiempo. Porque a veces eso, bueno, hay otra autora, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa, dice que cuando nuestro cuerpo como que está por allá distraído, la loca de la casa empieza a ser de la loca de la casa, por allá era la mente, para los psicólogos pues está ahí. Bueno, ahí también lo aclaro porque muchos dirán, bueno, pero entonces ¿dónde están las emociones? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el yo? ¿Dónde se ubica acá en el corazón? Bueno, ahí vamos a ir. Yo creo que está en todo ese cúmulo de realidades. Otra cosa que me gustaría también recomendar, fundamental acá, es recordarles que lo más importante es buscar apoyo. Porque a veces sí, aquí lo estamos hablando y lo estamos compartiendo y lo estamos expresando y somos dos personas que ya hemos trabajado tiempo con esto, pero la importancia de buscar ayuda. Ojo, no podemos ser egoístas, hay que aprender a levantar la mano y decir, miércoles, aquí, tengo que levantar la mano, necesito un profesional, necesito una persona que me ayude, necesito alguien que me ayude a autorregularme, que me dé indicaciones, no que haga el trabajo por mí, porque ningún profesional va a ir a hacer el trabajo que te corresponde a ti, ninguno. Te vamos a brindar herramientas como profesionales para que puedas desbloquear esas emociones y utilizarlas para un bienestar emocional tan necesario en estas épocas o en este mundo en el que yo desperté, y un bienestar emocional importante. De hecho, esa es mi tesis de grado. Mi tesis de grado es cómo la calidad de vida afecta el deterioro, y calidad de vida es precisamente ese bienestar emocional. Muy bien, así como tú lo dices, es que decir necesito ayuda o que alguien me escuche no es nada negativo, al contrario, eso nos puede ayudar a nosotros también a identificar esos problemas que no permiten que yo avance. Por eso la importancia de poder hablar con alguien. No crean que buscar ayuda es de débiles, al contrario, el buscar ayuda es de fuertes, es de valientes. No cualquiera puede decir, tengo este inconveniente, necesito ayuda. No todos lo hacen. Muchas personas prefieren hundirse en la agonía. Y qué mejor que decir, yo necesito apoyo y buscar a alguien que me escuche. Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, tenemos que quitarnos como ese estigma o vuelvo otra vez a esa encasillada de que los psicólogos o los profesionales terapeutas son solamente para locos. No es así.
Si necesitamos hablar con alguien, si necesitamos una orientación vocacional, si necesitamos apoyo en alguna situación, ahí está para orientar y guiarnos. Entonces es de valientes, no es de débiles, es de valientes buscar apoyo y buscar a alguien que nos acompañe durante este proceso. Muy bien, entonces ya como a manera de conclusión ya vamos cerrando este primer en vivo, nos emocionó. Y se nos alargó, mira, yo pensé que iba a ser corto, dije unos 10, 20 minutos, pero mira, es, cuando uno se mete en un tema, yo veo, no sé, salen muchas cosas. Y qué bonito que de pronto las personas que nos están escuchando nos dejen esas preguntas, esos temas que les gustaría escuchar en estos en vivos. Porque lo que tenemos pensado nosotros es de aquí cada 8 días a esta misma hora generar estos en vivos con temas que sean de agrados para las personas que nos están escuchando. De tal forma que podamos también orientar y guiar esos procesos que se pueden de pronto identificar en casa y no hemos hablado por miedo o porque no tenemos los recursos. Entonces, que este espacio sea un espacio para aprender, para crecer. Claro que sí, se pueden contactar con nosotros por nuestras redes sociales, aquí cada uno desde Anhelos Profundos con doble S, Sí. una ventana. Son muy profundos. Nos pueden escribir también a nuestros números de WhatsApp, van a aparecer al final de nuestras publicaciones. Por aquí incluso ya nos hicieron una sugerencia de un tema. Me encantaría escuchar el tema sobre cómo beneficiar a los padres en momentos de situaciones difíciles con que sus hijos no son capaces de gestionar sus emociones. Ese sería uno. Y por aquí hay otro, un tema que sería pérdida cognitiva y de psicología para padres de adolescentes. Cómo esas pérdidas cognitivas también afectan a la familia. Bueno, son muchos temas, son muchos temas. Claro. Es que lo más importante ahorita, digamos, vamos con ese hilo conductor, ¿no? Estamos trabajando el tema de las emociones. Entonces, tenemos que seguir con el tema para profundizarlo y que quede claro, por si de pronto tenemos dudas, inquietudes. Por eso les decía, déjenos en la cajita de comentarios. Igualmente, los que quieran recoger este ebook, nos dejan la información, su correo electrónico y con mucho gusto les haremos llegar este ebook. Lo importante es que ustedes nos informen. Y así también podemos hacerles llegar qué información requieren y vamos a trabajar en ellas. Y este espacio es de ustedes. Entonces, ustedes son los que mandan. Ustedes son los que nos van a escribir qué temas quieren conocer, qué temas quieren profundizar. O también de pronto, no sé, pueden haber también entre nosotros grandes profesionales que quieren decir, yo también quiero participar de esos en vivos. Entonces, qué bueno que también ustedes se unan y podamos de pronto generar, así como decíamos aquí con Víctor, él con su mate, mí con un café, esas charlas sobre esos temas tan importantes para las familias. Entonces, que este espacio sea un espacio de ustedes, donde las diferentes situaciones que se puedan estar presentando se puedan tratar y puedan de pronto, no digo que una solución, porque todo requiere un espacio, todo requiere un tiempo para irlo tratando lentamente, pero por lo menos generar esa guía, generar esas estrategias, esas herramientas que nos pueden llegar a un meta. Entonces, como les decía, ese espacio es de ustedes, ustedes mandan, simplemente déjenos sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y con gusto vamos a solucionarlas. Recuerden que este espacio se llama Un Café Psicológico con Aroma de Autoconocimiento y para conocer hay que aprender, bueno, y qué tan rico que tomarnos un café, un mate, una aromática, un té, un jugo, un vaso de agua, pero que eso siempre tenga un aroma de autoconocimiento para que nos puedan, para que sigamos creciendo. Y sí, si hay algún profesional que quiera decirnos, venga, yo tengo una visión también desde la perspectiva que ustedes tocan, desde esta rama, bienvenido sea. Aquí todos los discursos son totalmente bienvenidos. Eso es un espacio creado para el diálogo, la transformación y el compartir y la divulgación, que lo que más nos interesa es que estos temas se divulguen abundantemente. Olga, regálanos tu número de WhatsApp donde te puedan contactar en Estados Unidos y en todas partes. Sí. Pues igual en el libro lo van a encontrar, pero mi número de Instagram, pues ya saben, me encuentran en Instagram como Anhelos Profundos, mi WhatsApp, +1 231 531 5308.
Ahí me pueden escribir si de pronto requieren algún acompañamiento, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no duden en escribirnos. Yo creo que lo más importante es no ser egoístas con el conocimiento. Cuando tenemos un conocimiento de algo, podemos enriquecerlo con ustedes, con las personas que nos acompañan. Entonces, lo importante es ese trabajo en conjunto. ¿Y tú, Víctor, cuál es tu número? Mi número, bueno, ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como @una ventana al cielo 12 en Instagram, como una ventana al cielo en YouTube, como ventana al cielo en Facebook, y mi número de celular para Colombia y para todas partes del mundo, +57 314 865 7576. No te quedes sin preguntar, no te quedes con la duda. Porque a veces cuando nos quedamos con eso y nos decimos, ¿será que cuando me conteste me van a etiquetar? Ese es el primer saboteador que nos impide buscar, levantar la mano y Los pedir ayuda. saboteadores. Algo que tenemos que trabajar es en esos saboteadores, en el que no puedo, no soy capaz, no voy a alcanzar nada. Esos son solo saboteadores internos que tenemos nosotros, que no nos dejan crecer como personas y como profesionales. Entonces, identifiquemos ese saboteador y una vez lo identifiquemos, nos hacemos amigos de él. Claro que sí. Hay que aprender a hacernos amigos de todo. Bueno, incluso, y para terminar, yo voy a terminar con una frase, no sé si tú quieras terminar con una frase, yo voy a terminar con una frase precisamente de eso. Como una persona, San Francisco de Asís, incluso le llamó a la muerte hermana, y le decía hermana muerte, de la cual ningún hombre vivía en escapar. Imagínense. Y hay que hacernos hermanos de esa muerte. Hay que aprender a construirla. No les estoy diciendo pues que ahorita nos vayamos a suicidar, porque ojo, no ese es el tema. El tema es aprender a preparar nuestra llegada al encuentro con esta hermana. Hay que hacerla de forma adecuada. Y lo hago como una llamada de atención, porque recuerden que la segunda enfermedad no transmisible en este momento a nivel mundial es el suicidio. No. Pues, la invitación que yo les digo, no, simplemente identifiquemos esa emoción, para qué nos sirve y empecemos a trabajar en ella. No hay emociones positivas, negativas, las emociones son nuestras únicamente y con ellas podemos construir, llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Simplemente identifiquémoslas. Esa es la invitación. Identifiquemos esa emoción. Si quieren, hagan su lista de emociones y empiecen a ver cuáles son esos altibajos que se nos presentan. ¿Qué siento cuando de pronto tengo tristeza? ¿Qué siento cuando tengo rabia? ¿Y cómo puedo empezar a trabajarla para lograr grandes objetivos? Entonces, esa es la invitación. Trabajemos, identifiquemos y adelante. Yo creo que si nos ponemos todos a trabajar y identificarlas, podemos lograr grandes cosas y Claro que llegar a sí. grandes metas y grandes planes. Así Bueno, que entonces, sí, y que como dijo una amiga mía, que todo, ¿cómo es? Que todo. que todo truene, que truene lo que tenga que tronar. Ese es mi entrenador de ejercicios. Y para muchas gracias. Oye, no sé si quieras decir algo más, y si no, hasta aquí nuestro... Nada, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que este espacio es para ustedes, sus preguntas, dudas, inquietudes. Con mucho gusto las estaremos aquí resolviendo. Los que quieran nuestro ebook, por favor nos escriben y con mucho gusto se los haremos llegar. Entonces, gracias por el tiempo, gracias por el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao, paz y bien. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.